Y el error más grave de mi vida que cometí fue empezar a traficar. Y me detienen con 7 kilos en el aeropuerto El Dorado. Bueno, en un principio me querían condenar entre 17 y 23 años. Aquí no se come. Aquí te dan para que no te mueras de hambre. El arroz tenía muchas negras, que eran cucarachas, las patatas traían gusanos y yo no era capaz de comerme esa comida. O sea, no es que no fuese capaz, es que me daba asco. Sí fui capaz. Tienes que respetar a las personas que respetan y al que no respeta, pues darle su merecido. No hay más. Las cárceles funcionan así. Estuve preso en la Modelo de Bogotá, Colombia, entre el año 2010 y 2014. Aquí tengo los papeles que acreditan que estuve preso en dicha prisión. Muy bien, pues estamos aquí con Pedro, un invitado muy especial. Y la primera pregunta sería, ¿quién es Pedro? Bueno, Pedro, quizás no sea yo la persona indicada para definirme, pero creo que Pedro es una persona que creció humildemente en un barrio de Tarrasa, en el que por circunstancias de la vida tuvo que empezar a trabajar muy pronto, con 15 años. Y bueno, se forjó con valores, se forjó con sentimientos y bueno, una persona normal como muchas personas, ¿no? Pero realmente sí que he tenido un carácter bastante fuerte siempre, el cual pues quizá en algún momento me ha llevado a tener algún problema. Sí que con el tiempo he aprendido a controlar eh, mi carácter, pero más que controlar mis caracteres son por los valores que tengo hoy en día, actualmente, y por mi forma de pensar, que la he cambiado totalmente, ¿no? Que eso no hubiese sido posible si no hubiese cambiado todo el entorno que había a mi lado. Pedro, a la gente le interesa saber sobre tu infancia. Cuéntanos, ¿has estudiado? ¿Has trabajado, como has dicho? Bueno, más que estudiar, lo que iba era al colegio. Estudiar no me gustó nunca, aunque lo que me gustaba lo sacaba siempre con buena nota. Siempre dedicaba mi tiempo a jugar a fútbol, que era mi pasión de pequeño. Y bueno, llegué a jugar en el juvenil preferente de mi ciudad, de los dos preferentes que había entonces, más altos. Llegué a jugar en uno, en el San Cristóbal. Fue una infancia dentro de una familia humilde, como he comentado antes, con un padre bastante duro, bastante estricto, el cual creo que gracias a esa actitud que tuvo conmigo, convirtió el hombre que soy hoy en día y el que estuvo en prisión. Y gracias a esa actitud que tuvo conmigo, creo que me dio fuerzas para salir vivo de la cárcel La Modelo de Bogotá, de Colombia. ¿Notaste que en tu infancia te faltó algo? Más que faltarme algo, no me sobró nada. Creo que bueno, fui un niño como cualquier niño de mi barrio. Un barrio obrero, un barrio. Todos jugábamos a pelota, todos jugábamos a las bolas, a los cromos, a la lata, a los juegos de antes, no a los que hay ahora, a los de antes. No, era uno más del barrio. No fuiste un chico conflictivo ni nada por el estilo? No, conflictivo no. Lo único, pues quizás que una vez que mi padre falleció a los 15 años, sí que saqué todo lo que tenía dentro. Quizás en mi barrio pues tuve más de un problema y fuera del barrio, porque entonces en el barrio donde yo vivía era un barrio bastante, no peligroso, pero sí con gente peligrosa.
Ellos eran los que controlaban la modelo de aquí de Barcelona, en los tiempos difíciles de la modelo. Y yo no podía permitir que, estando esa gentuza en mi barrio, pues yo tuviera 3 hermanas más pequeñas y una madre, tenía que hacerme respetar. Ya no solo yo, sino yo y a mi familia. ¿En qué momento de tu adolescencia crees que cruzaste una línea roja? No creo que en mi adolescencia yo cruzara ninguna línea roja. Hombre, errores supongo que cometí muchos y los seguiré cometiendo, indudablemente, porque soy humano. Pero no tenía una vida problemática ni una vida fuera de lo normal. No, pues trabajaba, llegaba el viernes y salíamos de fiesta y volvíamos el domingo. Lo que se hacía entonces. Y me has comentado que tienes un restaurante, trabajas en un restaurante. ¿Cómo fue eso? ¿Me lo puedes contar? Sí que siempre me he dedicado a la hostelería. Ya hace muchos años que estoy de responsable en los locales, aunque muchos sean fachada, que realmente no te dejan hacer el trabajo que debería de realizar, porque siempre está por encima el que te paga, que el que decide en su restaurante, que es el que se juega el dinero. Pero tuve 2 restaurantes. El primero fue una marisquería, en el cual tenía el 20% de las acciones. Y luego monté una brasería que se llamó el Mesón Don Pedro, avalado por mi madre. Y entonces fue cuando llegó la crisis inmobiliaria y empezaron a llamarme los bancos porque no podía pagar. Indudablemente se jugaba el piso de mi madre, mi economía estaba muy mal. Y, lógicamente, cuando no hay dinero, no hay dinero para nada. Y entonces empiezan a venirme muchos problemas. Esos problemas, ¿cómo los consigues solucionar? Bueno, la verdad es que intenté solucionarlos, pero no les di una buena solución. Intento ir a los bancos a hablar con ellos, a ver cómo puedo negociar 180.000 euros para pagar esa deuda que había más cómodamente. Pero bueno, eran negativas por todos los bancos. Y bueno, y el error más grave de mi vida que cometí fue empezar a traficar. Una vez que empiezo a traficar, pues bueno, tengo la cocaína en mis manos y eso es muy peligroso. No solamente que estaba traficando, sino pues que indudablemente pues consumía. Las noches se hacían largas, había alcohol, había mujeres y realmente los problemas fueron creciendo. Fui perdiéndolo todo, la familia, mi negocio, la confianza de mi familia, el piso de mi madre. Y bueno, no veo otra salida que ir a Colombia, comprar 5 kilos de cocaína para intentar traerlos a España, puesto que los otros 2 kilos eran para otra persona, que era quien corría a cargo de todos los gastos. Y me detienen con 7 kilos en el aeropuerto El Dorado, en la capital colombiana, Bogotá. Pedro, este plan cuando lo pensaste, ¿en tu mente pensaba que te iba a salir bien? Realmente no pensé si iba a salir bien o iba a salir mal. Realmente yo no estaba bien. Yo estaba pasando una fuerte depresión, aunque realmente por mi carácter, pues a lo mejor
La gente no se daba cuenta, pero yo lo estuve pasando muy mal. Llegó un momento en el cual me quise quitar la vida. Gracias a dos personas que pasaron en una playa de Blanes, que yo estaba para pegarme un tiro en la cabeza porque yo ya no podía más. Con tanta presión, con tantos problemas, sin ningún tipo de ayuda de nadie. O sea, me lo comí yo solo todo. Indudablemente me metí yo. Pero, bueno, dicen que en la vida hay que estar para lo bueno y para lo malo, ¿no? Solo estuvieron para lo bueno. Pedro, el tema del banco, cuando te piden el dinero para la hipoteca, tus amigos, amistades, nadie te ayudó en nada. Nadie me ayudó en nada. Y bueno, yo sé que hubo personas que tenían ese dinero para hacer frente de esa deuda. Nunca quisieron echarme una mano. Nunca quisieron que mi madre no perdiera el piso. Y bueno, está claro que cada uno con su dinero hace lo que quiere, ¿no? Nadie está obligado a... Lo que sí que puedo decir que si alguien cercano a mí corriera con ese problema y yo lo estuviera, yo lo hubiese cancelado. O sea, no tengo ningún tipo de duda. Igual que si alguna persona muy cercana a mí cayera preso en Colombia, yo no tardaría en coger un avión, irme a Colombia y estar cerca de esa persona. Llegas a Colombia, Pedro, con los 7 kilos, te paran. ¿Qué sientes en ese momento? Bueno, yo sabía de antemano, antes de subirme al avión, que iba a caer preso. Cuando yo me despido de la persona que estuvo esos 10 días que yo estuve en Colombia, me da la mano fuerte mirándome a los ojos, le digo, bueno, nos vemos en unos días, hablamos. Y me dice, Pedro, esto no siempre sale bien. Me lo quedé mirando y no dije nada. Me di la vuelta, cogí mi maleta, hice el embarque. Yo sabía que iba a caer preso. Sí es cierto pues, que podía haber dejado la maleta en el lavabo, haberme camuflado entre la gente y haberme ido de allí. Pero si eso yo lo hubiese hecho, hubiesen corrido riesgo mi familia. Entonces preferí irme a una de las peores cárceles del mundo antes que mi familia corriera riesgo. ¿Qué sientes en el momento que sabes que vas a ir a la cárcel? ¿Qué siento? Bueno, mi sentimiento solo era pensar que va a ser de mis hijos. No tenía... O sea, por entrar en la cárcel, aun sabiendo que entraba en una de las peores cárceles del momento, no tenía ningún tipo de sentimiento de qué me va a pasar o qué. No, eso yo no pienso. Lo pensaría ahora que estoy bien, ahora que tengo una vida normal, pero en aquellos momentos no tenía una vida normal. En aquellos momentos todo eso me daba igual, solo me importaban mis hijos. En el momento que te para la policía, ¿no hay un juicio, no hay nada? Exactamente, claro que tiene que haber un juicio para caer, para que te priven de la libertad. Eh, a mí me detiene la policía en el aeropuerto, aparte de que me pasearon como si fuese un trofeo, con, con ayuda de la DEA, indudablemente, que son los que controlan narcóticos en el aeropuerto de Colombia. Fueron momentos como si estuviera viviendo un sueño. O sea, no era consciente de esa detención, ¿no? Después, aparte, pues fue un poco
surrealista todo, porque en un principio no están detectando nada de droga. Entra por la puerta un señor que creo que sería el sargento, o siempre le he llamado que era un sargento, no sé por qué, pero me dio esa sensación. Y dice, está contaminada la maleta, los 2 chalecos grandes y, y 2 piezas más de ropa que había. Normalmente, cuando frotan para saber si está contaminado de cocaína cualquier prenda, porque iba impregnada, pues le dan un poco y lo dejan. Y lo huelen, sobre todo. Aquello, la droga impregnada, habían hecho un buen trabajo, aquello no olía a nada. Y pasaba las pruebas del narcotest. Yo en un principio estaba tranquilo, porque lo estaban descartando, pero luego finalmente cuando entró esta persona, estuvieron como 5 minutos hasta que se puso azul la prueba. Entonces realmente veo que voy a ir preso, me detienen, relleno un formulario, será típico allí en Colombia, y después me llevan en un coche que no sé ni de qué marca era ese coche, porque no había visto un coche tan antiguo en mi vida. Y me subo con 3 policías que iban de paisano, hablando como se habla en los barrios más chungos de Colombia. Y bueno, o sea, me parecía todo un sueño, o sea, como si no fuese real. Realmente me doy cuenta de la realidad cuando se cierran esas rejas. Cuando escucho el ruido de las rejas y giro mi mirada hacia atrás, ahí me doy cuenta que estoy preso. ¿Crees Ya. que el hecho de que que el sargento volviese y hiciese que volviesen a mirar si hay droga en la maleta fue porque hubo un chivatazo? Sí, fue un chivotazo. Bueno, eso que dicen que mientras pasa uno por el aeropuerto, cogen a uno, pasan otro por otro lado cargado, eso viene de Norteamérica, eso viene de los Estados Unidos. Eso lo hacen para desviar que la droga o la mayor cantidad de droga va para Estados Unidos, o sea, va para Europa y no para Estados Unidos. El motivo por el que yo caí preso, que desconocíamos totalmente, nosotros con los que se pacta no es con la policía, con los que se pacta son con los de la Guardia Portuaria, que son los que controlan el acceso al avión, tanto exterior como interior. La policía solo está por si hay alguna persona que les parezca que puede ir con algo ilegal, pues poderlos detener. Pero en el momento que tú ya subes al avión, eh, ellos no tienen ningún motivo por qué detener a nadie. Nosotros negociamos con la Guardia Portuaria, le dimos un dinero para poder pasar esos 7 kilos de cocaína, pero nosotros lo que desconocíamos por completo era que esa Guardia Portuaria podía hablar con la policía, o sea, que podía hablar si éramos conscientes, ¿no? Era una de las posibilidades que podía haber, pero no que le dieran un dinero extra y una semana de vacaciones y que luego los cambiaban de aeropuerto. Ya no estaban más en ese aeropuerto. Y eso yo me enteré porque estando yo preso, cayó una guardia portuaria del Dorado por corruptos, pero no era la misma guardia con la que nosotros negociamos. Y entonces allí me lo explicaron cómo funcionaba. Por eso yo sé realmente cuál fue el motivo por el cual caí preso. Pedro, llegas a la cárcel, entras
¿Cómo es ese sentimiento? Es como en las películas que pasas por un pasillo, todos te miran desde arriba. ¿Cómo es la llegada a una de las peores No, cárceles del mundo? no. Eh, esa cárcel es una cárcel que se ve la miseria, se ve el desorden, se ve la violencia, se ve la sangre, nada más que mirando alrededor. Nada más que vas andando y vas mirando alrededor. Conforme entro al patio, ya veo que una de las posibilidades es que no salga vivo de allí. Acto seguido pienso que si tengo que morir en esa cárcel, pues que moriría con dignidad. El que se pusiera delante mío no me lo iba a pensar. Durante unos meses fueron muy duros porque eran peleas continuas, peleas diarias, a veces con puño, a veces con cuchillo, y hasta que realmente te ganas el respeto, pues pasa un tiempo, eso no te lo ganas de un día para otro. Los 6 primeros meses fueron durísimos, durísimos. Pero bueno, gracias, como te he dicho antes, a cómo me educó mi padre, pues forjó a una persona con capacidad para superar lo que me encontré. ¿En la cárcel hay amigos? ¿Tenías amigos? Amigos, te iba a decir que amigos no hay en ningún sitio. Y, y bueno, y es lo que pienso. Porque la traición forma parte de nuestras vidas y porque los valores han cambiado mucho en los últimos tiempos, se mueve mucho el interés, el egoísmo, la mentira y la traición. Por eso no creo que haya amigos. ¿Cuánto tiempo te dieron en prisión? Bueno, en un principio me querían condenar entre 17 y 23 años, porque me querían meter banda organizada, porte, tráfico, no me acuerdo cuántas cosas más. Todo lo posible dentro del narcotráfico me querían meter. Se pudo comprobar que solo había entrado en Colombia esa vez y que solo había estado en una estancia de 10 días. Entonces, en 10 días no puedo estar con banda organizada. Indudablemente no tengo tiempo de organizar nada en 10 días. Aunque sí que había estado otras veces en Colombia, pero había entrado por otros países, no había entrado directo. Pero las celdas, ¿cómo son? ¿Tienen Bueno, lavabo? ¿Tienen camas? bueno, allí son unas planchas de hormigón y el lavabo era interno. Había un lavabo y, bueno, teóricamente las celdas eran para 2, para 3 o 4 personas, dependiendo de las planchas que hubiera. Yo estuve en una celda de 2 planchas viviendo con 9 personas y tuve suerte. Hubo otros que estuvieron en otras celdas con más, con más presos, más compañeros, que se hace insostenible la convivencia. ¿Cómo se decide a quién le toca la plancha para dormir? Bueno, normalmente es por antigüedad, normalmente. Pero si tienes el valor de sacar a alguien de la plancha y que te apoyen en un momento dado, pues te quedas a dormir en la plancha. Si lo sacas de la plancha y no te apoyan, pues tienes un problema grave. Te puede costar la vida. ¿Era algo muy frecuente ver cómo a personas les costaba la vida algún tipo de problema? Bueno, ten en cuenta que la gente hoy estaba en el patio y mañana no estaba.
en una situación muy concreta de los muchos que desaparecían por la noche del patio. Entraron 2 hermanos por una condena que se ve que era vinculada a un familiar de uno de los guardianes que había en prisión. Y bueno, nos enteramos porque lo sacan del patio porque solo sacan a uno, al otro lo dejan. Entonces, por eso no enteremos que se lo habían llevado, indudablemente, y por él, por el hermano, nos enteremos que murió al cabo de los días. Eso quiere decir que, pues, bueno, no que lo mataran los guardias, pero que los guardias pagaron para que perdieran la vida. Nos hemos informado y hemos visto que los guardias descuartizaban a personas dentro de la Modelo. ¿Cómo es posible que eso pueda pasar? Bueno, no es que ellos descuartizaran a las personas en la Modelo, no. Eso es cuando nos sonaba la alarma, conforme si alguien se hubiese fugado, veía a todo el mundo correr, a todos los guardias corriendo por allí armados, era todo un paripé. Eso es cuando quieren hacer desaparecer a alguien dentro de la cárcel. Entonces, pues, bueno, es la excusa que ponen, ¿no? Que se ha fugado. Pero esa persona no se ha fugado, está dentro de la cárcel, pero tiene que desaparecer de la cárcel. Entonces, una práctica para estas personas era descuartizarlas y tirarlas por una canaleta de 20 centímetros, unos tubos de 20 centímetros, que nosotros por las noches se metían unas mangueras a presión, por si se quedaba algún hueso atascado, pues que pudieran seguir su camino. ¿Era posible fugarse? ¿Alguien lo consiguió? Sinceramente, a mí me había pasado por la cabeza en algún momento de estrés, ¿no? Pero yo creo que escaparse, literalmente me escapo, era muy complicado. Ahora pagando sí. Hubo en una ocasión que los de la guerrilla metieron explosivos dentro de la cárcel, volaron el muro de contención de la cárcel y, claro, la gente salía corriendo por allí y se murió mucha gente aquel día, murió mucha gente. Y todos los que salieron, la condición era que se iban a la guerrilla. O sea, lo estaban esperando con camiones fuera a la guerrilla, todos se subían al camión y se iban para el monte. ¿Qué crees que era más duro? ¿Estar en la guerrilla o en la Modelo? Buena pregunta. Nunca estuve en la guerrilla. Creo que en la guerrilla. La guerrilla, las balas te silbaban por todos lados. Pedro, ¿en la cárcel hay rangos? Si entra, por ejemplo, un tío que ha matado, ¿se le respeta más que a uno que entra por algo menos grave? Bueno, ten en cuenta que en prisión tienes que respetar a todo el mundo porque no conoces ni sabes a quién, ¿no? Indudablemente todos los delitos se conocen porque ya se encarga la guardia de decir los delitos. Pero allí el rango que hay es uno que es el que manda en el patio y después tiene por cada pasillo manda uno y ese es el comité de convivencia que le dicen, que esos son los que viven de todos los negocios ilícitos que hay dentro de la cárcel. Drogas, tanto cocaína como marihuana, prostitución, bebidas, teléfonos, todo lo que es ilegal dentro de una cárcel que existe, pues ellos se llevan una parte.
Por eso nunca hay un amotinamiento en la Modelo, porque es tanto el dinero que ganan que están en complot con la guardia para que no haya ningún amotinamiento. No como la guardia dice, que son 115 o 120 guardias para 9.000 personas que habíamos allí. O sea, allí los que controlaban la cárcel no eran los guardianes, eran los que llevaban los negocios ilícitos. ¿Qué pasaba si entra ahí un violador o un pederasta? Bueno, allí se vivían con violadores y con pedrastras y, bueno, tenían muchos más problemas que otro preso. Normalmente había un patio habilitado para ellos, pero claro, cuando tienen problemas entre ellos, para que no haya riesgos de muerte, pues los cambian de patio. Y en nuestro patio había algunos. O decían, claro, yo no lo sé. Lo que sí que sé que una noche, o sea, una tarde antes de subir a las celdas, estábamos viendo las noticias en un televisor muy pequeñito que teníamos en el patio y vemos cómo sale una persona que ha violado a un bebé. Lo que yo nunca me iba a imaginar que era que al día siguiente lo iba a ver entrar por la puerta. Creo que las 500 personas que estuvimos allí lo golpeamos. Nunca más se supo de esa persona. La guardia se metió por medio, lo cogieron, se lo llevaron y yo no sé en qué condiciones se lo llevaron. Yo no lo he vuelto a ver más. ¿Estás contento con el trato que se daba en la cárcel por ser español, tanto con los reclusos como con la policía? Bueno, este tema, en otros podcasts que me han hecho, o sea, he visto que me han hecho críticas porque he dicho que eran, o sea, que nos trataban de diferentes formas porque todavía estaban con lo de Cristóbal Colón. Y la gente que me ha contestado es gente que está fuera de la cárcel. Gente normal, gente de pie, gente de oficina, gente de, de banco, gente de que trabaja en una panadería, en un restaurante, no sé. Esa gente para mí son muy respetables y muy respetuosas. Es más, yo conozco gente maravillosa en Colombia, fuera de la cárcel, indudablemente. Pero cuando yo digo que nos tratan de forma diferente por lo de Cristóbal Colón, no son todos los colombianos, son con la gente que yo he vivido. La gente que yo he vivido dentro de prisión. Indudablemente que teníamos un trato completamente diferente. De hecho, había un director que era coronel del ejército. Yo no sé lo que le dice a ese señor, pero ese señor a mí no me podía ver. E intentó retrasar mi salida. Lo que pasa es que yo ya llevaba casi 4 años allí y sabía manejar los términos para salir en mi día. Aunque yo no las tenía todas que iba a salir en mi día. Porque día antes había estado borriendo la voz que si no salía el 7 de enero del 2014, que lo primero que lo iba a hacer público, que era un secuestro, porque yo si llega mi día de libertad y he cumplido mi libertad, a mí me tienen que soltar. Si estoy 2 días más, me tienen secuestrado. O sea, no hay más. Eso está clarísimo que es así. Pero bueno, eso a ellos les daba bastante igual, porque normalmente la gente siempre salía más tarde de su condena buscando que esa persona le pagara para darle la libertad, ¿no? Yo había tenido algún enfrentamiento con el director diciendo que todavía estaba esperando la carta que tienen que mandar al juzgado para que me den la libertad. Prácticamente se reía de mí. Hasta que empecé a correr la voz que si yo me quedaba un día más, que ya me daba igual, que tirarme un mes que un día, pero que yo iba a estar en la puerta para cuando saliera el director. Y no lo hice correr la voz entre los compañeros, que indudablemente lo hacía, sino lo hice con la guardia. De hecho, el día que yo me iba en libertad, él vino a darme la
la mano y decirme, ¿ves cómo sí que te iba a ir en tu día? No hacía falta que me mataran ni nada de eso. Ese tío era un cabrón. Nos trataban como una mierda a todos los españoles. A mí me privaron de la libertad, no de la dignidad. Me gustaría encontrármelo un día. ¿Es que todos los guardias y todos los presos eran malas personas? No, he conocido mejores personas en prisión que fuera en la calle. De hecho, hay una persona de Valencia, Moncho, que fuimos uña y carne allí dentro. Yo he ido a verlo a Valencia, perdí su número de teléfono, imagino que él con el tiempo también habrá perdido el mío. Y hace años que no tenemos contacto. De hecho, siempre lo digo, tengo que ir, pero bueno, con el trabajo que tengo de camarero me es complicado. Pero sí que tengo que ir un día a verlo porque yo sé dónde encontrarlo. Era muy común socializar en la cárcel. ¿Cómo era eso de socializar? ¿Era distinto a afuera? Bueno, tú ten en cuenta que allí las personas son bastante solitarias. No, yo fui a cumplir mi condena. No fui a hacer amigos ni a tener ningún tipo de relación social con nadie. O sea, yo fui a cumplir mi condena. Hablaba con quien me apetecía y cuando me apetecía. Normalmente nos tiramos mucho tiempo solos, pensando, analizando, dando vueltas en el patio, durmiendo o haciendo ver que dormimos, cuando realmente estamos llorando con nuestros seres queridos. Pero, ¿cuál crees que sería el peor error que una persona puede cometer al entrar en una cárcel como esa? Faltar a su palabra. Si faltas a tu palabra, te cuesta la vida. ¿Y no vale un perdón? No. Si tú dices que tal día va a pasar esto, tiene que pasar. Si tú dices que tal día pagas, tienes que pagar. Si tú dices que tal día vas a hacer cualquier cosa, lo tienes que hacer. Eso se llama respeto. Creo que es como debería de ser en la vida cotidiana, pero multiplicado por 10 millones. ¿Y nunca te llegó a una oferta o algo de alguna pandilla de la cárcel para unirte a ellos? Porque tú te has mantenido, digamos, siempre la cárcel, digamos, limpio, ¿no? No, no. Ten en cuenta que allí pandillas eran guerrilleros, paramilitares, que eran los que estábamos unidos. Después era por países, los venezolanos, los mexicanos, los colombianos, los españoles. No teníamos esa unidad. De hecho, si tenías un problema estabas solo. Si tú tenías un problema con un mexicano, los tenías con todos los mexicanos. Si tú tenías un problema con un venezolano, lo tenías con todos los venezolanos. Si un problema lo tenías con Moncho, lo tenías con Moncho y conmigo. Con nadie más. Allí la gente no daba la cara. Pero bueno, tampoco me hacía falta que me dieran la cara, ya me defendía yo solito. ¿Quién era quien conseguía más respeto en la cárcel? Yo creo que el respeto es una de las cosas que primordiales en la vida, ¿no? En la cárcel mucho más. Yo creo que el reconocimiento que me hicieron cuando yo me iba en libertad es porque respeté a quien tenía que respetar y le falté el respeto a quien le tenía que faltar el respeto. Tienes que respetar a las personas que respetan y al que no respeta, pues darle su merecido. No hay más.
Las cárceles funcionan así. Pedro, ¿se puede comparar una cárcel de Europa con esa cárcel? Bueno, yo te voy a decir que existen unos traslados de cárceles, no es tradición, como le llama la gente, eso se llama traslado de cárcel, que si vienen 40 personas de España para Colombia, se tienen que venir 40 de Colombia para España. ¿Cuál es el problema? Que eso es un derecho que tiene el preso. Si el preso lo solicita, pues entonces te trasladan de cárcel. Yo ten en cuenta que yo lo pedí, al principio no lo pedí porque decían que tardaba mucho y también dije, si he caído en esta prisión, lo cumplo en esta prisión, no voy a tener por qué irme. Realmente cuando me di cuenta que la vida de cualquiera allí no vale nada, pues hago la tramitación. Y me la aprobaron un mes y medio, mes y medio, poco más, antes de salir en libertad. Y cuando me vinieron, yo no firmé la documentación para venirme para España. Todo el mundo se extrañó. Me, me llevaban a la zona exterior a hablar con la policía, con la SIGI, con yo qué sé cuántos cuerpos de policía vinieron, que era lo que yo tenía en España, que no me quería venir para España. Yo les decía que yo estaba de puta madre allí, en Colombia, me reía. Ya llevaba mucho tiempo allí como para que me vinieran a decir qué es lo que tenía que hacer o lo que no tenía que hacer. Era un derecho que yo tenía, si lo firmaba me venía para España, si no lo firmaba me quedaba para Colombia. Sí que me lo concedieron, pero faltando un mes y medio para irme para España. ¿Crees que pagando ese papel se hubiese agilizado? Tardas 3 días sin pagar. ¿Cuánto podrían pedir? Realmente no hubo nadie que pagara por un traslado de prisión, pero yo creo que por 20.000 euros se podría pagar. El tema del dinero. Tú, por ejemplo, Pedro, en la cárcel esa, ¿había algo gratis? ¿Podías comer gratis? Allí no hay gratis nada. 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 Allí como una persona me dijo, aquí no se come, aquí te dan para que no te mueras de hambre. Para que no te mueras de hambre, eso quiere decir que pasas hambre. A mí me costó 3 meses empezar a comer. Porque si tuvieses la clase de comida que ponían allí, en los bidones que están infectados, que están... El arroz tenía manchas negras, que eran cucarachas, las patatas traían gusanos, y yo no era capaz de comerme esa comida. O sea, no es que no fuese capaz, es que me daba asco. Sí fui capaz. Ya llegó un momento que yo no tenía fuerzas. Me mareaba, me caía al suelo, me quedé con 66 kilos, cuando pesaba 95 cuando entré. De hecho, cuando están grabando encarcelados, que entran a grabar, la noche de antes me mareé y me pegué con una de las planchas de hormigón y bueno, se me veía una raja superficial en la cabeza porque pude poner el brazo. Había muchos que nos pasaba, que nos mareábamos pues, de no comer, de no tener dinero para comer, ya, pues, indudablemente cuando tú estás sin comer, yo ya me puse enfermo de hipoglicemia, entonces cuando nos pasaban eso nos llevaban a enfermería. Si había alguien, pues te inyectaban glucosa y entonces te recuperabas. Si no había nadie, pues bueno, te quedabas allí hasta que inconsciente, hasta que te viniera alguien a pincharte. Además de la comida, ¿cómo eran los temas de higiene o la sanidad? Bueno, ten en cuenta que para salir a la sanidad tú tenías que apuntarte en una lista y bueno, si tú le pagabas a la persona que hacía esa lista,
pues tú ibas al médico al día siguiente. Si no, pues tú no ibas al médico al día siguiente. Si tú te levantabas con 40 de fiebre, que allí era bastante frecuente tener mucha temperatura de fiebre por la falta de alimento, tú te tenías que levantar a la guardia. Aunque estuviera lloviendo, tenías que levantarte e ir al patio a la contada. La contada es cuando cuentan a todos los presos para saber que no se ha fugado nadie. Y da igual que esté lloviendo, que no esté lloviendo, que tengas fiebre, que no tengas fiebre, a ellos no les importa nada. Estás en una cárcel que no respetan los derechos humanos. Eso no pasa en España. ¿Es cierto que La Modelo es una empresa privada? Durante un tiempo fueron privados. Yo pensaba que eran privados, o siempre habían sido privados. Pero a raíz de una entrevista que me hicieron un comentario que ya no era privada, y lo miré y sí, la había puesto. No era privada en esos momentos, pero sí había sido una parte de tiempo privada. Sí. Cuando tú estuviste, lo fue. Creo que ahí fue cuando dejaron de ser privada a ser del Estado. ¿Y cómo un Estado consiente no dar de comer o dar esa clase de comida a los presos? Bueno, realmente al Estado le da igual. Si le da igual que coman los que están en la calle, no le van a dar igual los que están presos. Hombre, yo le daría preferencia primero a los que están en la calle antes que a los que están presos. Pero allí no vales nada, tu vida no vale nada. Allí no eres nadie, no eres nada. Nadie sabe lo que pasa dentro y tú no sabes lo que pasa afuera. Allí una de las cosas por las que decidí escribir el libro, titulado Desde el infierno, fue por ese motivo, ¿no? Porque nos violaban tanto los derechos humanos que empecé a... ¿Cómo puedo joder yo a esta gente? ¿Cómo puedo yo decirle lo que realmente pienso? Y entonces pues estudié política interior, política exterior, estudié literatura y entonces fue cuando dije de escribir el libro. Me informé de cómo funcionaba todo el conflicto armado colombiano, sacándole información a guerrilleros, paramilitares, sicarios, narcotraficantes, mercenarios, toda la gente que estaba presa por ahí, agente del DAS, que era el Departamento Administrativo de Seguridad del Estado, que ya no está, era el departamento más corrupto del mundo. O sea, son tan corruptos que son los que se encargaban de hacer la limpieza social. ¿Qué es una limpieza social en un país? Bueno, por ejemplo, iban a un parque y veían a 5 fumando marihuana, por decirte algo. Y pasaban al otro día, los veían allí, se los cogían, se los llevaban ya iban preparados, se los llevaban a la montaña, los asesinaban, le ponían la ropa de los guerrilleros y decían que habían matado a 5 guerrilleros. Eso es lo que pasaba con el DAS. O sea, un departamento del Estado. De detectives que teóricamente especializados para estar ahí. ¿Qué es lo peor que has visto hacer a los presos y a los guardias dentro de la cárcel? Los presos drogarse y los guardias todo lo que hacían. Eso es un abuso continuo. Es un abuso continuo de violaciones de derechos humanos. Esa cárcel no debería de existir. A mí lo que realmente me duele es que esa cárcel exista todavía. Porque, bueno, es lo que te decía hace un momento, ¿no? Hay tanto egoísmo en las personas que realmente no se dan cuenta que esas personas también son humanas. Está claro que
que un violador no tendría que estar así, tendría que estar muerto simplemente. O un asesino pues debería quizás estar muerto también, ¿no? Porque nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie. Pero cualquier otro delito creo que no sería para vivir como se está viviendo allí. En alguna ocasión también me han comentado, ¿no? Pero tú estás hablando y no te acuerdas de la gente, de los niños que tú le has dado droga, no sé qué. Yo no vendía gramos. Yo no le daba droga ni a mayores ni a pequeños. Yo simplemente daba unas cantidades a unas personas que me venían a comprarme. Cada uno es libre de ir a comprar donde quiera. Uno no va al Lidl, otro va al Carrefour, otro va donde quiere, ¿no? Comprar drogas también vas a donde quieras, hay muchos que venden drogas. Pero indudablemente yo no grameaba como para darle un gramo a un menor de edad. Y darle 100 gramos a una persona, indudablemente un menor de edad no tiene para comprar 100 gramos. Entonces con eso creo que aclaro las personas que me han juzgado o me han dicho que yo le he quitado la vida a menores de edad. La gente habla y a veces no son conscientes de lo que hablan, ¿no? Indudablemente he cometido muchos errores, estoy muy arrepentido de todos los errores que he cometido, pero no por los motivos que lo hice todo. De eso creo que lo volvería a hacer, no esto, indudablemente volvería a hacer otras cosas, no esto, porque esto ya sé que no tiene salida, pero jugarme la libertad y la dignidad por mi persona y mi vida lo haría en cualquier momento con los ojos cerrados. Porque para mí lo que más me llena de esta vida son mis seres queridos. ¿Crees que legalizando las drogas se acabaría con estos problemas? Uf, habría muertes igual, a otros niveles, indudablemente, porque los únicos que saldrían beneficiados legalizando la droga serían los países exportadores de cocaína. Nunca se va a acabar las muertes y nunca van a legalizar las drogas. Porque entre el año 2010 y 2014, te hablo de Colombia, no te hablo de los otros países exportadores de cocaína, recibían 1.200 millones de dólares de Estados Unidos por la lucha contra el narcoterrorismo. Indudablemente eso no lo van a dejar de ingresar a un país como Colombia, porque de esos 1.200 millones, 1.000 se pierden seguro, si no más. Es un país corrupto a nivel de instituciones. Y vuelvo a repetir que tengo amistades y personas de Colombia que son unas grandísimas personas. Pero no estoy hablando ni gente que está en las instituciones ni gente que ha estado en prisión. Estoy hablando de gente normal de a pie. ¿Cómo crees que se podría acabar con esa corrupción? Eso no tiene solución. Son muchos millones, 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 millones de dólares que se mueven con eso. A Miami, por ejemplo, llegan containers todos los días de cocaína. Sin embargo, están vendiendo que todo eso viene para Europa, que viene para España, que se consume mucho en Europa, que sí, puede ser que se consuma mucho en Europa, yo no digo que no, se consume mucho en Europa, pero las grandes cantidades de cocaína van para Estados Unidos. Y todos los carteles fuertes trabajan con Estados Unidos, no con Europa. Europa no viene tanto género no llega tanto género como a Estados Unidos. Pero, ¿nos puedes contar cómo es un día en la cárcel, desde que te levantas hasta que te vas a dormir? Bueno, nos levantábamos 5:30, bueno, depende, 5:30, sobre esa hora
Te cogías, te duchabas, te cambiabas, salías al patio. Teóricamente se desayunaba. Un café con leche que eso no había quien se lo bebiera. Te daban un pancito que eso no servía para nada. Te daban un huevo duro, que eso, a saber ese huevo de cuándo era. Y luego salíamos al patio y nos dábamos la contada. Siempre había problemas porque tenían que contar la gente que estaba trabajando, la gente que estaba en los pasillos y la gente que estaba en los patios, más la gente que estaba preparada para salir a los juicios. Nunca cuadraba eso. O sea, cuando no faltaba uno, faltaba otro. Y, y las horas se hacían eternas. Las horas se hacían eternas. Luego, cuando se conseguía ya de salir de ahí, pues cada uno se iba a su descuento es donde trabajaba, el que tenía descuento y el que había pagado dinero para tener ese descuento, indudablemente. Y los que no tenían descuento todavía, pues bueno, pues tenían como tiempo libre, ¿no? Yo por suerte empecé a estudiar pronto, gracias que lo pude pagar por el dinero que me mandaba mi familia, que eran 100 euros para pasar el mes. No llegaba para mucho, pero sí que creo que si no me hubiese llegado ese dinero, pues posiblemente me hubiese muerto de hambre o hubiese cargado alguna enfermedad importante. Una vez que venía de los descuentos, pues ya tenía un rato libre hasta la hora de la comida. Después de la comida era el mismo cuento. Cogía, te ponían a descontar, a hacer el recuento, otra vez a andar por la pista y luego pues ya subía y te encerraban. Una vez que estaba encerrado, pues a las 10 apagaban todas las luces y teóricamente tenías que estar dormido. Cuadrar era el día que no entraba la guardia, te registraba, te ponía toda la celda pata arriba, te tiraba el champú por encima de tu ropa, te pisaba todas tus cosas. Unos hijos de puta. Esos cabrones ya lo pagan ya. Tienen que vivir en residencias particulares porque a la que salen a comprar a los supermercados los matan. Es lo que se merecen. Porque es lo que he dicho, uno va a cumplir su privación de la libertad. Para una privación de la libertad no te tienen que echar gases lacrimógenos o no te tienen que pegar con palos de las mesas que son cuadrados. O sea, para eso hay porras redondas, ¿no? A la gente. Pero el tema sexual, ¿cómo se lleva en la cárcel? Bueno, allí violaciones allí en Colombia no existen, no existen, por una sencilla razón. Allí las parejas homosexuales van cogidas de la mano y van paseando por allí y nadie le dice nada. Simplemente sonríes porque lo ves raro, ¿no? Dentro de una prisión que pueda haber homosexuales, pero que al mismo tiempo creo que es muy normal, ¿no? Si se ve en la calle, también que se vea en la cárcel. De hecho, entraban mujeres los fines de semana que se prostituían y los fines de semana aquello es una ciudad. O sea, entran mujeres, entran niños y entran hombres, entran las familias y están dentro de las celdas. Los que no podían disfrutar de una cosa o de otra, pues bueno, pues cuando un hombre no se masturba durante mucho tiempo porque no tiene ganas de masturbarte, indudablemente,
tu cuerpo lo expulsa todo por la noche. O sea, es una cosa natural. Indudablemente cuando estás en la calle no lo puedes notar porque tienes indudablemente ganas de tener sexo. Pero allí dentro de la cárcel no tienes ganas de tener sexo. Dices que ahí se funcionaba todo con dinero. La gente que tenía mucho dinero, ¿cómo hacía para esconderlo, que no se lo robasen? No, el dinero no se tiene dentro de la cárcel, se tiene fuera. Tú, por ejemplo, si quieres un iPhone y vale, por decirte algo, 3 millones de euros, de euros, perdona, 3 millones de pesos, los 3 millones los recibes en la calle. O sea, el guardia se pone en contacto con la persona que le va a dar ese dinero y cuando lo tiene el dinero y el teléfono. Le dan las dos cosas y entonces el teléfono se lo meten al interno, que después, al cabo de los 3 o 4 días, cae la guardia, se lo coge y le hace pagar otra vez por tener el teléfono. Y ese teléfono lo cogen y lo venden en otro patio y así funciona. O sea, el teléfono va de patio en patio y... O sea, es la cárcel más corrupta del mundo, pero con diferencia. O sea, que al final quien nos robaba no eran los presos, sino los mismos guardias, ¿no? Todos son los guardias. Los guardias, por eso no pueden salir de sus zonas que viven normalmente, porque a la que salen, ten en cuenta cuántos presos pueden pasar por la modelo de Colombia. Colombia lo estoy hablando, no estoy hablando de extranjeros. Extranjeros cuando acabamos nos vamos a nuestros países. Claro, es muy difícil que tú que vayas al médico y no te vayas a encontrar ninguno. Es muy difícil. Es muy difícil. Y muchos mueren. Mueren conforme se han comportado con los presos. No vamos a decir que el 100% son así. Vamos a decir el 98%. ¿Crees que esos guardias que se comportan así merecen la muerte? Indudablemente. O sea, yo creo que una persona que esté violando los derechos a otra persona se merece la muerte. Eso es una violación. ¿Crees, Pedro, que te has merecido todo eso por algo que yo no considero tan grave como narcotráfico? Sí, es grave el narcotráfico. No podemos decir tampoco que es una cosa normal porque estás tentando con la salud de las personas, ¿no? Y eso es grave también. O yo lo veo grave también, ¿no? Respeto tu opinión. Pero no dejas de jugar con la salud de las personas. Ningún camello mata a ningún consumidor. Al consumidor lo que le mata es la cocaína, no el camello. Por lo tanto, creo que pones el medio para que la gente se contamine, aunque realmente es eso, pones el medio, a nadie se lo metes a la fuerza. Pero yo creo que es un delito no tan grave como un asesino o como un violador, indudablemente, ni punto de comparación, pero sí que jugar con la salud de las personas no está bien. No está bien. Yo estoy muy arrepentido de todo lo que he hecho y realmente me siento muy bien con mi nueva vida, como yo le digo, que me dedico a trabajar, a mis hijos, a las pocas personas que tengo a mi lado, porque realmente todas me fallaron, o casi todas me fallaron. Y llevo una vida muy tranquila, de mucho trabajo, con mi proyecto de dar conferencias
y de llevar a mi historia y mis conocimientos a las personas para que no cometan los errores que yo cometí en su día. ¿Cuál ha sido el mayor aprendizaje al estar en prisión? No separarme de mi hijo. Si no me equivoco, Pedro, justamente hoy, 7 de enero, somos 8 de enero, ¿no? Ayer cumpliste 10 años desde que estás en libertad. ¿Qué es el Pedro que está libre? Bueno, pues como he dicho, una persona que vive apartada de problemas, apartada de la noche, apartada de las drogas, apartada de esa mala vida, ¿no?, que llevaba. Indudablemente recuperado como persona. Intento estar el tiempo máximo que me permite mi trabajo estar con mi hijo, puesto que mi hija ya es más grande y bueno, tiene su pareja, tiene su trabajo, estudia. La verdad me siento muy orgulloso de mis 2 hijos. Y bueno, tampoco quiero ser más, quiero ser una persona normal, que viva en paz. No tengo aspiraciones ambiciosas, no. Quiero vivir tranquilo con lo que tengo y en paz. ¿Cómo vivieron tus hijos tu tiempo en prisión? Yo llamaba cada viernes a las 5 de la tarde. Siempre me decían que estaban bien. A mí eso me preocupaba, porque a lo largo de 4 años algo tiene que pasar mal. Pero bueno, cuando vine pues me di cuenta de las cosas que pasaron. Cosas que pasaron que hijos de personas cercanas a mí no hubiesen pasado si yo hubiese estado aquí. Pedro, a mí me gustaría que una persona como tú diga a los demás qué es para ti la lealtad. La lealtad es coger de la mano a una persona y no fallarle nunca. Estar para todo al lado. La lealtad es no fallar a tu palabra. La lealtad es ponerte delante cuando te van a disparar. La lealtad es lo máximo para una persona. Admiro a las personas leales. ¿Tú en tu vida has encontrado gente que te ha sido leal? ¿Familiares o amigos? 2 amigos en concreto. ¿Crees que la lealtad es algo que puedes aprender o es algo con lo que tienes que nacer? Es algo con lo que tienes que nacer, eso se lleva dentro, eso no se aprende. Eso no es como el que hace un gin tonic, que te dice, mira, tienes que mezclar esto con esto, ponerle hielo y limón, no. Eso se nace con eso. Por desgracia, hoy en día es muy difícil encontrar una persona leal. Con principios, con valores, con... Muy complicado hoy en día. Porque la que te parece leal a los 2 días te falla. Ha cambiado todo mucho. Ya no... Ese tipo de valores no importan hoy en día. Hoy importa el pisar, el progresar, sin importar nada ni nadie. Y eso no debería de funcionar así. Creo que las personas tenemos que tener unos principios y unos valores y sobre todo tener palabra, ¿no? ¿Por qué crees que ha habido ese cambio?
por la mentalidad, en según qué sitios por miedo, en según qué sitios la gente se vende muy rápido. O sea, a la mínima ya están vendidos. Por el confort de uno, ni tan siquiera de los suyos, sino por el confort de uno. De uno mismo te venden. Te vendieran por los suyos, pues bueno, pues al menos ha merecido la pena que te vendan, ¿no? Pero venderte por uno mismo, creo que es de ser muy poco hombre. ¿Cómo ves la juventud de hoy en día, Pedro? Bueno, es una forma muy diferente a conforme yo me crié en mi juventud. Sí que veo que hay muchachos que realmente valen la pena, que quieren tirar hacia adelante. Creo que no hacen más porque tampoco hay oportunidades para la juventud. Pero creo que esos son los pocos. Creo que hay muchos que quieren vivir del cuento. Y eso, bueno, los momentos buenos se acaban rápido, los momentos malos son eternos. Sales de la modelo sabiendo lo que es la cárcel y llegas aquí. ¿Cómo es eso de reintegrarse? Bueno, yo creo que la reinserción de un preso, todo el mundo señala, ¿no? Esta persona se ha reinsertado. O como me han dicho a mí en muchas ocasiones, tú estás reinsertado. Sí, estoy reinsertado, claro que lo estoy. Pero realmente la reinserción no es solamente del preso, es de la sociedad, ¿no? De las facilidades o de los inconvenientes que se le puede dar a un preso para que se reinserte cuando sale, ¿no? Y no estamos hablando de sistema económico. Creo que la mayoría de presos cuando salimos y los que queremos cambiar y dejar la vida que hemos llevado hasta ese momento, nos encontramos otra serie de problemas. Unos problemas que los vives en tu propia familia, como no lo vas a vivir de un extraño, ¿no? Creo que es muy difícil reintegrarse, cuesta mucho. Cuesta mucho. Yo me acuerdo cuando el primer trabajo que tuve, que yo, nada más que llegar a Colombia, a llegar a España, perdón, llegaba un 22 de enero y el 29 ya estaba trabajando. Tardé 7 días en empezar a trabajar porque tenía que tramitar papeles si no hubiese empezado antes. Yo me acuerdo, yo me dedico a la hostelería, como he dicho. Me acuerdo que me ponía enfrente de una pantalla para marcar lo que me había pedido el cliente. Y me quedaba bloqueado, no era capaz. Actualmente a veces me pasa. Ya han pasado 10 años. No es fácil tirar adelante. ¿Qué era lo que más echabas de menos cuando estabas en prisión? A mis hijos. Pero hemos visto que has publicado un libro, Desde el infierno, basado en hechos reales. ¿Qué es lo que te ha inspirado a publicar este libro? Sí, es como te he comentado antes, era como... pues es un libro
que hablo de la industria de la cocaína a niveles muy altos, ¿no? Donde hablo de muchas organizaciones legales e ilegales que están involucradas en el narcotráfico. En ese libro hay cosas que conoces de primera mano, entonces, ¿crees que hay, por así decirlo, cosas que no puedes encontrar en ningún otro sitio? Yo no he visto ningún libro de estas características, porque ten en cuenta que toda esa información, yo creo que hay dos verdades, ¿no? Una en la que, bueno, como en todo, ¿no? Siempre se tiene que escuchar a las dos partes para saber la realidad de las cosas, ¿no? Este libro está escrito desde dentro de la prisión. Está escrito por personas que han convivido en el conflicto armado colombiano, personas que han vivido la sangre en Colombia de cerca y contrastado por varias personas y por varias instituciones y organismos. Bueno, Pedro, la verdad es que nos ha encantado tenerte aquí. Nos has aportado muchísimo valor. Para acabar la entrevista, me gustaría que tu persona, tú, con todo lo que has vivido, mandes el mensaje que tú quieras, que más te importe a todo el mundo que nos esté viendo. Bueno, yo lo que les diría a las personas es que se mantengan alejados de las drogas. Eso lo destruye todo. Llena de alegría y de pasión. Así era su vida antes de su error. Su familia y amigos siempre por delante. Quiero que me digas tus claves para conseguir respeto. ¿Qué significa para ti la libertad? Tus consejos desde la experiencia para no llegar a ese mundo. ¿Crees en Dios? ¿En el karma? ¿Qué te molesta que te pregunte? Debido a tu pasado, ¿piensas que la gente desconfía de ti?